Como sabéis, vamos a dedicarnos hoy al tema de la próstata, sus enfermedades, la hiperplasia benigna y el cáncer de próstata, que son dos entidades frecuentes en el varón maduro ya. Y para hablarnos del tema tenemos aquí al doctor Marcos Díaz, para los amigos Pepe Marcos. Bueno, yo tenía un jefe hace ya muchos años que solía decir que la próstata solo estaba ahí, solo servía para que los urólogos ganasen dinero con ella. Y de hecho, en aquella época en la cual se hablaba de las figuras de la medicina y tal, pues muchos de las figuras eminentes de la medicina de aquella época eran urólogos, y a todos nos viene un poco a la memoria los nombres de Puigvert, Gil Vernet, etcétera. O sea, era gente muy importante. Seguramente que la cirugía de la próstata tenía mucho que ver con los éxitos de aquellos personajes. Y no cabe duda que hoy día, pues ni los urólogos son gente famosa, no son famosos desde un punto de vista mediático, ni se hacen ricos con su trabajo. Y por otra parte, la próstata sí que tiene su lugar dentro de lo que es la fisiología del varón. Bueno, el doctor Marcos ya lo conocéis todos, ha trabajado siempre en Burgos como urólogo, se jubiló en el año 2014 como jefe del servicio del hospital universitario que era, y yo querría decir que independientemente de su larga actividad asistencial y de sus numerosos méritos científicos, yo quería mencionar hoy una etapa de su vida profesional, cual fue la de haber sido director médico del Hospital General Yagüe, que fue seguramente para él una etapa muy difícil porque coincidió con la mayor huelga de los médicos que ha habido en nuestro país hasta la actualidad. Y seguramente que él pues que tuvo que lidiar mucho por un lado entre la administración y por otro lado con los propios compañeros. Pero dada su personalidad supo manejarse perfectamente en esa situación, y yo puedo decir que lo hizo con una gran dignidad y una gran honestidad. Bueno, y sin nada más, pues agradecerle que haya querido venir a hablarnos hoy de este tema tan interesante que son las enfermedades de la próstata. Muchas gracias. Me pongo aquí de pie para ver, a ver si esto sale en la pantalla o no. Bueno, me alegra muchísimo que haya señoras a pesar de que es una enfermedad que afecta solo a los hombres, pero la más común de las enfermedades de la próstata, que es la hiperplasia benigna, es una enfermedad benigna, pero que afecta muchísimo a la calidad de vida. Y un apoyo cercano es siempre muy importante. Y además también sirve como animar a la pareja, al hombre que vaya al urólogo, porque a veces cuando uno empieza a tener síntomas urinarios sin saber exactamente qué es lo que le pasa, habrá pasado mucha gente que lo primero que piensa es que tiene un cáncer de próstata, porque es lo que está de moda, de lo que se habla y eso, ¿no? Y sin embargo, a pesar de que es una enfermedad de la próstata, es menos frecuente que otras tantas. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar hablando de lo que es la vejiga, que es el principal órgano que se afecta cuando hay una enfermedad de la próstata, porque la vejiga, la próstata es una glándula que está situada a la salida justo de la vejiga, ¿no? Es un órgano, la vejiga es un órgano, como ya sabéis, que tiene una musculatura, que es elástica, que su función es almacenar la orina que producen los riñones, y cumple una función, diríamos, entre comillas, social, ¿no? Orinarla, o sea, tener la orina y vaciarla en el momento justo, que no interfiera ninguna de las actividades de la persona, ¿no? Tiene una capacidad aproximadamente de 350 y 500 mililitros aproximadamente, y tiene un control el cerebro es el que controla la fisiología vesical, ¿no? El cerebro envía señales nerviosas a la vejiga para retener o expulsar, mantener la orina en la vejiga o iniciar la micción. El cerebro da la orden
se contrae el músculo vesical, se relaja la salida, lo que es el cuello, que llamamos el cuello vesical, y entonces la vejiga actúa de una manera autónoma. El músculo vesical no requiere hacer ningún esfuerzo, se contrae hasta vaciar la vejiga. Este es el mecanismo. Ahí tenemos este es el músculo de la vejiga, la presión del músculo de la vejiga se llena, se va llenando. Esta es cuando hay mediana unos 250 centímetros cúbicos, tiene la primera sensación de orinar. Posteriormente, cuando la vejiga está llena, perdón que me he colado. Cuando la vejiga está llena, envía señales al cerebro, el cerebro inicia el mecanismo de la micción, sube la presión del músculo y se vacía la vejiga y se repite el mismo proceso. La continencia, o sea, el control de la fisiología miccional es un lujo, porque algunos ya probablemente conocemos lo que es el que uno no pueda contener la orina y tenga que andar buscando un sitio donde poder vaciar la vejiga o que se escape la orina y vaya con el pantalón. Por lo tanto, es un lujo la función vesical normal, que depende de una función del sistema nervioso central y del sistema nervioso central. Esto es muy sensible. Y la indemnidad del sistema nervioso central y del aparato urinario. Esto es un corte sagital de la vejiga que, como verán, es de la vejiga y de la próstata, que es una glándula que está a la salida de la vejiga, a la salida. Esta es la uretra, este es el conducto por el cual se sale al exterior la orina, y su función es puramente sexual. Participa en el metabolismo, el vehículo y la conservación de los espermatozoides hasta que se produzca la eyaculación, ¿no? Tiene una función sexual. No se empieza a desarrollar hasta la pubertad, porque tiene una relación, es imprescindible un ambiente de hormonas femeninas masculinas que son las que provocan el funcionamiento y crecimiento de la próstata. Este es un corte anteroposterior, o sea, donde se ve el músculo de la vejiga, que se llama detrusor, el músculo de la vejiga, y la próstata, que está a la salida. Cuando se produce un crecimiento de la próstata, se estrecha el calibre disminución del calibre de la uretra y da lugar a primero, la vejiga responde aumentando la musculatura para poder vencer la dificultad que le provoca la próstata por su crecimiento. Esto es un corte transversal donde se ve, esta es la uretra, el calibre de la uretra normal, la glándula que comprime, o sea, que está alrededor de la uretra, las glándulas periuretrales, que su crecimiento provoca un estrechamiento del calibre de la uretra. Esto explica luego toda eso. La próstata, hay tres patologías, tres enfermedades que afectan a la próstata, que son la infección, que es lo que llamamos prostatitis, que suele ser prostatitis aguda o crónica, que es una infección de la próstata, y como otras infecciones, pues cursa con un escozor miccional, dificultad miccional, fiebre, dolor perineal y suprapúbico, ¿no? Y principalmente se da en gente relativamente joven, antes de llegar a la cincuentena, habitualmente, ¿no? Es una enfermedad poco frecuente, que se cura con antibióticos, y a veces, si no se trata bien, puede pasar de aguda a crónica, y una prostatitis crónica es una patología que da muchísimas molestias, difícil de curar y que tal. La otra enfermedad es el crecimiento benigno, la hiperplasia benigna de la próstata, que es un aumento benigno de las glándulas prostáticas. No es canceroso, aumenta el tamaño de la glándula prostática producido por el crecimiento de células, y eso disminuye otra cosa. Es una de las enfermedades más frecuentes en varones de edad que suele producir síntomas del tracto urinario inferior. Los síntomas los veremos más adelante. Es imprescindible para que se produzca una hiperplasia benigna de la próstata, lo que llamamos la próstata normal, las hormonas masculinas, los andrógenos que produce el testículo, y la edad. Son las dos características principales de la próstata.
de la hiperplasia benigna de próstata. Es el tumor benigno más frecuente en varones mayores de 60 años. Es, como vuelvo a repetir, benigno. Su aparición está directamente relacionada con la edad y las hormonas masculinas. Esta es una imagen que luego la veremos más, eso de la próstata vista con una... La próstata tiene dos puntos de desarrollo. Uno es en la pubertad, cuando las hormonas masculinas empiezan a hacer su función, y luego a partir de los 40-50 años, que es un crecimiento que ya es un crecimiento más anormal, ¿no? de la vejiga, que es una proliferación de las glándulas prostáticas que a veces que empiezan 40-50 años y va creciendo con la edad y la tasa hormonal. Provoca mucha... La próstata, esto es una imagen tomada con un cistoscopio, para cuando nosotros tenemos necesidad de ver la vejiga para diagnosticar una patología, es al entrar por la uretra se llega y se ve la próstata y detrás está la vejiga. Este es un lóbulo de la próstata, otro, y el lóbulo medio. O sea, esto es una imagen endoscópica que llamamos nosotros. Aparte el principal efecto que produce el crecimiento de la próstata benigno, la hiperplasia benigna, es la obstrucción, que dará lugar a una serie de síntomas que luego pasaremos a relatar. El crecimiento de la próstata es importante, pero también es la distribución de las asimetrías, nódulos, quistes que pueden propiciar eso. No quiere decir que una próstata grande produzca siempre una obstrucción completa, y sin embargo hay próstatas pequeñas que pueden hacerlo por su disposición. En autopsias efectuadas a pacientes de 80 años, el estudio microscópico demostró que el 85% de los hombres tenían una hiperplasia benigna de próstata, pero que era incipiente, que no le producía ningún síntoma. Solamente menos de la mitad son los que van a presentar alguna manifestación de... Solamente el 50% de todos estos pacientes, a pesar de que el 80% tenían signos microscópicos de la enfermedad, presentaban manifestaciones clínicas de ella. Por lo tanto, hay mucha gente, o sea, más de la mitad de los varones que no tienen ninguna sintomatología, a pesar de que tengan un adenoma. Las causas no son claras. Lo que no cabe duda es que la edad y las hormonas masculinas son las que producen un crecimiento anormal de la próstata. Epidemiología. Bueno, pues como he dicho antes, casi el 80% de los hombres tienen... Es muy difícil hacer un estudio epidemiológico de esto, porque no hay una demostración palpable de que la sintomatología que tenga un paciente sea debida solamente al crecimiento de la próstata, y por lo tanto es muy difícil de saberlo. Pero lo que hemos dicho antes, que en autopsias efectuadas a personas de 80 años, se ha demostrado que tenían una hiperplasia prostática que no producía ningún síntoma, el 80% de ellos. Como hemos dicho antes, para que se produzca un crecimiento y una hiperplasia benigna de la próstata es importante la hormona masculina. La testosterona es la hormona circulante masculina. La producen los testículos a través de la hipófisis, que es una glándula que está en el cerebro, es la que activa la producción de testosterona. Y para que la testosterona se transforma en la H, que es la dehidrotestosterona, que es la que tiene el efecto sobre la próstata. La próstata se convierte en un andrógeno, una hormona masculina más potente, que es la dehidrotestosterona. Esto va a ser importante para luego ver el tratamiento, porque hace unos años se descubrió un medicamento que impedía el paso de testosterona a la dehidrotestosterona, que es la activa para el crecimiento de la hiperplasia. Es lo que yo... Y esto lo realiza una enzima que es la 5-alfa-reductasa, que servirá luego. El principal estímulo androgénico del crecimiento de la próstata, por lo tanto, es la dehidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona.
como habíamos dicho antes, tenía 2 puntos de crecimiento. La pubertad, que es cuando empiezan a actuar las hormonas masculinas, y luego el envejecimiento. Esto ya no tiene importancia ninguna. Esta se me ha colado ahí en el tratamiento. Bueno. Por lo tanto, decimos que la hiperplasia benigna de próstata es un crecimiento por proliferación de las glándulas prostáticas, que lo que provocan es una obstrucción, una dificultad de vaciamiento de la vejiga. Y eso es lo que va a dar la sintomatología, que es lo que voy a pasar a relatar también dentro de un momento. Por lo tanto, aquí tenemos 3 puntos. El crecimiento de la próstata, obstrucción del tracto urinario y síntomas urinarios, que son pues dificultad misional, chorro fino, que lo vamos a ver luego. Un cuadro fetén de lo que es una enfermedad prostática cuando coinciden las 3 cosas: crecimiento de la próstata, obstrucción del tracto urinario y síntomas. Hay veces que solamente coinciden el crecimiento prostático con la obstrucción del tracto, pero la vejiga es capaz de compensar la obstrucción y prácticamente la sintomatología no existe. Y hay otros que tienen muchos síntomas urinarios con crecimiento sin que haya obstrucción del tracto urinario, simplemente son efectos produce una irritabilidad de la vejiga sin que haya una obstrucción. La sintomatología de la obstrucción se llaman síntomas de vaciado, que es el crecimiento y la obstrucción o la disminución del calibre de la uretra provoca el que haya un chorro fino, dificultad para iniciar la micción, tener que hacer fuerza, duda, que si tengo ganas que no sale, micción entrecortada, sensación de vaciado incompleto, que se piensa uno que ha terminado de orinar, pero luego salen unas gotas, el goteo terminal. Al mismo tiempo, la obstrucción provoca, como hemos visto antes en una diapositiva, un engrosamiento del músculo de la vejiga. Aparte del engrosamiento, se produce una disminución, la vejiga pierde elasticidad, las fibras musculares se transforman en colágeno, pierde elasticidad y provoca una irritabilidad. Se llena antes la vejiga, la sensación de llenado es más rápida y se provoca una cosa que llamamos nosotros polaquiuria, que es orinar muchas veces, poca cantidad y muchas veces. Esto se recrudece por la noche. Que obliga a la persona a orinar, al varón, a orinar varias veces, sobre todo en la segunda mitad de la noche, a partir de las 5 o las 6 de la mañana. Vienen ganas de orinar y uno va y son 50 o 60 centímetros cúbicos, pero es obligación. Eso es un cuadro irritativo, ¿no? Y entonces la sintomatología está... No siempre se debe a una hiperplasia prostática. Puede haber otro tipo de patologías que produzcan una sintomatología similar, que puede ser una estrechez uretral, un cálculo en la vejiga, o una enfermedad, una uretritis del tipo que sea, prostatitis. Pero entonces, para llegar al diagnóstico, hay que hacer una buena historia, ¿no? Preguntar una anamnesis, que es una historia clínica, una exploración física del tacto rectal es fundamental, porque nos va a dar una idea del tamaño de la consistencia de la próstata y si es dolorosa o no, si tiene algún nódulo que nos vea, ¿no? Analítica y la bioquímica sanguínea. El primer paso es hacer una buena historia, desde cuando está, cómo empezó, porque nunca es un comienzo brusco, sino que es poquito a poco. Uno va notando una cierta disminución de la fuerza del chorro de la orina y del calibre, ¿no? Que va en aumento. Posteriormente tiene síntomas de irritabilidad, orinar con más frecuencia. La urgencia misional es otra de las características que tiene, que a veces vienen unas ganas de orinar irrefrenables que uno tiene que buscar el sitio para, porque si no se puede tener una incontinencia, ¿no? Estas son las... Luego, primero hay que ver... Descartar, o sea, todas estas... Esto pueden ser complicaciones de una hiperplasia prostática. La hematuria es orinar sangre, ¿no? Que puede haber dolor, que hablamos que era una prostatitis, fiebre, retención de orina y alteración de la función. Cuando en la historia natural de esta enfermedad
Al principio es la cierta dificultad para orinar, iniciar la micción, el chorro fino entrecortado. La vejiga responde a eso, como hemos visto antes, hipertrofiando la musculatura, añadiendo más musculatura. Llega un momento en que la vejiga claudica y se va llenando cada vez más. Y llega un momento en que se hace una retención completa de orina, que es necesario poner una sonda o eso, ¿no? Y a veces, si esto se deja evolucionar con el tiempo, puede producir un problema de obstrucción importante de los riñones, dificultad para la orina que produce el riñón pueda salir y se acumula en la vejiga y puede dar lugar a una, llamamos, hidronefrosis, dilatación de los riñones, ¿no? Eso, afortunadamente, antiguamente, cuando la gente no iba al médico, pues eso, pero ahora es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Porque es una cosa grave, ¿no? Pero el que haya hematuria cuando la próstata está inflamada, grande, ¿no? Fiebre y retención de orina puede darse, ¿no? Como hemos dicho antes, hay dos tipos de síntomas urinarios: los obstructivos, que son simplemente por la disminución del calibre de la uretra, ¿no? Que son dificultad inicial, chorro débil, lento, el goteo posmisional, misión intermitente, es decir, que se corta el chorro, vuelves a iniciarlo, y el vaciado y la sensación de vaciado incompleto, que no vacía la vejiga, ¿no? Y luego los irritativos, que son la polaquiuria, sobre todo las de la noche, orinar con más frecuencia por la noche, la urgencia y la incontinencia de urgencia, que a veces es imposible refrenarlo. Además de la sintomatología puede ser muy, muy variada, ¿no? En unos predominarán los cuadros obstructivos, en otros los irritativos. Y hay un cuestionario internacional que se llama IPS, que tiene en inglés International Prostatic Symptoms Score, o sea, una medición internacional para que se le hace una serie de preguntas al paciente que tienen una puntuación, y esto es el método más objetivo para saber cuál es la situación del paciente. Sobre todo, la evolución que ha tenido en el último mes, se le pregunta al paciente que cuántas veces ha tenido la sensación de que no podía aguantar la orina. En el último mes, 1, 2, 4. ¿Cuántas veces ha tenido que hacer fuerzas para orinar? ¿Cuántas veces ha tenido que repetir la misión? Todo eso se va apuntando y mediante una puntuación absolutamente objetiva, se le da una puntuación final al cuadro prostático, que puede ser leve, moderado o grave, ¿no? Y dependiendo de cada una de las fases se le pondrá un tratamiento, ¿no? Es importante hacer una analítica, ¿no? Para ver la función renal, que a veces puede afectarse porque la próstata, si impide que la vejiga se evacúe bien, puede producir una retención de orina en los riñones y alterar la creatinina, que es y afectar a la función renal, ¿no? Hacer un análisis de la orina para ver si hay hematurias o no hay hematurias, y luego, importante hacer la analítica, el famoso PSA, por si el cuadro que pensamos que puede ser una hiperplasia benigna fuera un carcinoma, y si está elevada, porque el tratamiento varía radicalmente, ¿no? El siguiente, aparte de haber hecho el tacto rectal y haber hecho la historia y el cuestionario el IPSS, haber realizado la puntuación esa del IPSS para saber qué grado tiene, ahí es necesario hacer una flujometría. La flujometría es ver objetivamente cómo es el chorro miccional. Es medir la cantidad de orina por unidad de tiempo, por segundo, ¿no? Aquí se ve el volumen, aquí el volumen, y aquí está el tiempo. Entonces, es un aparato que se orina y la cantidad mide el tiempo y sale una curva, que en este caso es obstrucción, porque es normal a partir de 15 centímetros cúbicos de agua por segundo. Estos son segundos, ¿no? Ha tardado medio minuto en orinar una cantidad, que también no sé, será poco. Generalmente lo ideal es que el flujo máximo supere los 15 centímetros de agua y haga una curva que le llamamos una curva de Gauss, que es así. Este es goteo posmicional,
que es otra de las características. Y en este caso indica que hay una obstrucción clarísima, porque no llega ni a 15 centímetros, que es el valor mínimo compatible con la normalidad. Otra, y esa es una prueba que hay que hacer, aparte de la analítica, hacer el tacto rectal y eso, es necesario hacer la flujometría en el aparato y hacer una ecografía después de haber orinado para ver si queda residuo, para si la vejiga ha vaciado bien o no, que todos son signos de la obstrucción. Una vez que se ha llegado al diagnóstico de que se tiene a través de la historia del tacto rectal, de los síntomas y de la analítica, que está de la flujometría y la ecografía, se diagnostica la hiperplasia benigna de próstata, se ve cuál es y hay que mirar que el objetivo del tratamiento es este, ¿no? Mejorar los síntomas del tracto urinary inferior es una patología benigna, pero que afecta mucho a la calidad de vida. Mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones relacionadas con esto, que es que pueda el hecho de que haya un residuo posmisional que no se evacúe bien la vejiga, da lugar a que se puedan formar piedras en la vejiga. Y eso conlleva a que haya infecciones, hematuria y que haya un momento en que haya que actuar de alguna manera. Actualmente el tratamiento ha avanzado de una manera extraordinaria. Hasta hace unos años el tratamiento único que existía efectivo para esta patología era la intervención quirúrgica, de una manera o de otra. Se operaba muchísimo más, ocupaba más de la mitad, bastante más de la mitad de las intervenciones quirúrgicas eran de la próstata, ¿no? Ahora se ha avanzado mucho en el tratamiento porque se ha estudiado mejor cuál es el mecanismo de crecimiento y de evolución de la próstata, y entonces este es el objetivo que tiene que tener cualquier médico en su actividad. La calidad asistencial es fundamental, que consiste en hacer las cosas adecuadas en el momento justo, a la persona adecuada y hacerlas bien a la primera. Si uno hace eso siempre, tiene asegurado el éxito en todas esos puntos. Depende de la enfermedad, ¿no? Pero esto es fundamental. Esto tenía que estar en la puerta de todas las consultas de los médicos, sea cualquier especialidad que tuviera, ¿no? Bueno, esto es una nota que no tiene mayor importancia. Hay un dogma que decía que la próstata cada vez, cuando las próstatas son más grandes, son más obstructivas, y no es cierto. Esta es una próstata grande, bastante voluminosa, con 3 lóbulos, y esto, sin embargo, no hay ni siquiera próstata, es una esclerosis del cuello de la vejiga, una patología, y esto es mucho más obstructivo que esto. Esto ya sabes que es una visión desde fuera, cuando se introduce el cistoscopio que llamamos nosotros, y ahí detrás está la vejiga. Esta vejiga tiene solo un agujerito para orinar, el chorro es prácticamente babeante, ¿no? Y esta, sin embargo, a pesar de que tiene una próstata grande, también tiene dificultad de evacuación, pero es mayor, ¿no? Es mayor el flujo que la anterior. Por lo tanto, es una patología común en la población y un motivo frecuente de consulta. Es conveniente descartar otros procesos porque hay otras patologías que pueden tener una sintomatología similar a la de la próstata, y actualmente el tratamiento médico es el manejo habitual en casi el 90% de las personas que se tratan. Antiguamente, cuando un varón de 70 años iba al médico, generalmente llegaba a lo mejor con un cuadro de prostatismo de 15 años, no había ido y ya cuando no tenía más remedio. Actualmente la gente acude al especialista mucho antes y, por lo tanto, está en un estadio inicial, una sintomatología leve de la hiperplasia de próstata, que con un tratamiento con medicinas se cura. Antiguamente el único tratamiento que existía efectivo era la intervención, y ocupábamos casi toda la semana los quirófanos con esto, ¿no? Vamos a ver, esta es el tratamiento actual médico de la próstata. Bueno, está en inglés, bueno, lo tenemos, ¿no? En los momentos iniciales, cuando es un cuadro, una prostatismo leve, a veces simplemente se recomienda esperar y ver cómo va evolucionando, y dependiendo de
después de descartar que sea nada maligno, haber hecho un tacto rectal que no es un tacto irregular, duro ni nada. La analítica está todo bien, no tiene los riñones perfectamente, el residuo que le queda es poco a la persona, y dice, pues espere usted y vaya, vamos a ver cómo va viendo. Si va. Entonces, eso. Cuando la patología, el cuadro clínico va avanzando, tenemos eso. Habíamos dicho antes que en la fisiopatología de la próstata había dos. Una era el crecimiento de la glándula que provocaba un estrechamiento del calibre de la uretra. Y al mismo tiempo, esa obstrucción provocaba, no, eso es, provocaba que la musculatura del suelo vesical y la musculatura que envuelve a las glándulas de la próstata actuara de una manera anárquica. Para que una vejiga vaciara bien era necesario que se contrajera el músculo de la vejiga y al mismo tiempo se relajara la musculatura del cuello de la vejiga y de los... De vez en cuando, del cuello de la vejiga y de la musculatura de la próstata, intrínseca de la próstata, la que envuelve a las glándulas prostáticas, ¿no? Entonces tenemos que actuar en esos dos, actuar con un medicamento que lo que hace es relajar la musculatura relajar la musculatura del suelo vesical y de la uretra prostática, que son los alfa bloqueantes, y otro que es el que impedía la transformación de la testosterona en dehidrotestosterona, que es la que actúa sobre la próstata, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que es una enzima que transforma la testosterona en dehidrotestosterona. Este tratamiento médico es muy, muy, muy efectivo para la próstata, o sea, que mejora durante... Uno de ellos actúa sobre el crecimiento de la próstata, la dehidrotestosterona lo que hace es favorecer el crecimiento de la hiperplasia prostática, y si le damos este tratamiento detenemos ese proceso e incluso se puede reducir el tamaño de la próstata. Y el otro lo que hace es relajar la musculatura y favorecer. Simplemente es los alfa bloqueantes. Es un tratamiento puramente sintomático, relaja la musculatura de la uretra prostática y favorece mejora el chorro micional. Y este otro tratamiento lo que hace es disminuir el tamaño de la próstata y evitar la retención y todo. Es lo que habíamos dicho, las 5 alfa reductasa y los alfa bloqueantes son los pilares del tratamiento médico de la próstata. Uno de estos son los que relajan el músculo liso de la próstata y del cuello vesical, proporcionando una mejora sintomática rápida, pero no reducen ni el volumen de la próstata ni el riesgo de complicaciones a largo plazo. Es simplemente un tratamiento sintomático. Sin embargo, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, que impiden la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, proporcionan un alivio sintomático, pero sostenido, y reducen el volumen de la próstata y el riesgo de retención aguda de orina y la tasa de cirugía. Aquí se ve un diagrama de cómo actúa cada uno de ellos. Los alfa-bloqueantes lo que hacen es relajar la musculatura de la uretra prostática y aumenta el calibre de la próstata. Pero esto dura lo que dura. La próstata sigue siendo, el adenoma de próstata sigue siendo tan voluminoso como era en un principio. Sin embargo, los que impiden la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona, sí que reducen el tamaño de la próstata. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que los dos tratamientos juntos era el tratamiento ideal del médico de la adenoma de la próstata. En el año 2004 hubo y esto además había que demostrarlo, porque ahora lo importante en la medicina se basa en estadísticas, sin duda ninguna, ¿no? Y actualmente la medicina basada en la evidencia es lo que realmente debemos actuar. Es decir, que haya una estadística grande donde la mayor parte de los pacientes con lo que se le ha hecho eso responden de la misma manera, y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces, hace unos años se hizo un ensayo internacional que se llamó Estudio Combat, que fueron 4.000
A nivel internacional, 4.844 pacientes entraron en un estudio que llamamos triple ciego, en el cual se les daba a una porción, sin saberlo o sea, sin saberlo de entrada, solamente lo sabía unos que estaban en un sótano donde tenían lo apuntaban ellos, era lo único que no sabían, no habían visto en el paciente, a lo mejor en Estados Unidos estaba la central, ¿no? Y entonces a algunos pacientes se les daba un alfa bloqueante, a otros se les daba el 5-alfa reductasa, ese del que transforma la testosterona, y a otro grupo de pacientes se les daban los dos juntos. Se hizo un estudio durante 4 años, fueron 4.800 pacientes, de los cuales el servicio nuestro contribuyó con 14. Para que nos deben a nosotros también. Fue un estudio exhaustivo, cada 2 o 3 meses, duró 4 años y se le hizo un estudio completísimo y seguimiento a todos los pacientes y se llegó a esta conclusión, que estos eran los criterios que teníamos que tener. Nosotros sabíamos la medicina que le dábamos, pero todos estaban tratados, todos. Unos unos de ellos con los alfa-bloqueantes que relajan la musculatura, otros que disminuyen el tamaño y los dos y juntando los dos, eso fue el tratamiento más efectivo, ¿no? Se llegó a esa conclusión. Estos eran los parámetros, lo que tenían que considerar. Que fuera, saber que era mayores de 50 años, que era una historia de hiperplasia de próstata, el IPSS 12 puntos es una sintomatología moderada de la próstata, porque no podíamos tratar a gente que estuviera muy acuciada, porque si no teníamos que operarlo, y gente que tiene un cuadro de prostático leve tampoco, tenía que tener un síndrome de prostático moderado, el volumen mayor de 30 centímetros cúbicos y un PSA por encima de 1,5, igual o mayor de 1,5. Esto es el Instituto Nacional Americano, que también, bueno, lo publicó, falta ya, y consideró que la combinación de los dos era la mejor, se demostró que era estadísticamente significativo los efectos de unos y otros. Por lo tanto, la conclusión fue la siguiente, que el tratamiento de inicio con la combinación de los dos, que es la dutasterida, es el inhibidor de la 5-reductasa de la testosterona, y la tamsulosina, que es el alfa bloqueante, el que relaja la musculatura, la combinación de las dos representaba la terapia efectiva frente al tratamiento estándar. Provocó una reducción de la retención aguda de orina, la cirugía, y también fue una alternativa coste efectiva, que eso en la sanidad es muy importante, porque está claro, para los pacientes con síntomas moderados con criterios de progresión. Por lo tanto, es eso. Esto ya es eso. Por lo tanto, concluyendo que la hiperplasia benigna de la próstata es una patología muy frecuente en el hombre a partir de los 60 años, que es una patología benigna, que cursa con un cuadro obstructivo de la orina, dificultad miccional, chorro fino entrecortado, un síntoma irritativo, y que actualmente, cuando la cosa no es muy acusada, un tratamiento médico que ataque tanto a los problemas mecánicos como dinámicos es bastante efectivo. Cuando eso no se consigue, entonces hay que pasar a la cirugía, que no es el momento de hablar aquí, pero vamos, la cirugía hay varios tipos, ¿no? Actualmente la mayor parte de la cirugía se hace endoscópica, ¿no? Bien con una resección transuretral, con un bisturí eléctrico a través de la uretra, ¿no? Actualmente con el láser verde, que es tan efectivo con la otra, que es someter a la próstata a una temperatura de más de 1000 grados, que lo que hace es desaparece el tejido prostático, ¿no? Y además reduce las complicaciones y reduce la estancia en clínica, que a las 24 horas al día siguiente, el tiempo de sonda, ¿no? Al día siguiente se va, o sea que es un avance importante. Y luego la cirugía abierta, que ya se reserva para las próstatas muy grandes, que también es un tratamiento muy efectivo, ¿no? El problema más importante que esto es el del cáncer de la próstata, ¿no? El cáncer de la próstata. Los síntomas son
los mismos que de la hiperplasia y en multitud de casos menores. No hay muchas próstatas que se detectan sin que tenga ninguna sintomatología prostática, ninguna, sino a través del marcador famoso que todo el mundo lo conocerá ya, que es el PSA, el antígeno prostático específico, que es una proteína que solo produce la próstata y que se eleva cuando hay un cáncer de la próstata. Pero al mismo tiempo es un marcador muy sensible que se eleva, pero es poco selectivo, es decir, que se eleva no solamente para el cáncer de próstata, sino por muchas patologías, o sea, una infección urinaria, un tacto rectal, una sonda, multitud de problemas elevan el PSA. Pero el que exista una elevación de PSA ya te exige buscar y descartar que sea una pauta. Por lo tanto, habitualmente nosotros que tenemos una tasa de toda la gente que tiene un PSA elevado por encima de 4 nanogramos por mililitro, y hacíamos biopsias de cada 100 biopsias, de próstata que hacíamos, yo creo que un 20% salían cánceres más o menos, ¿verdad? Por ahí, es un poco más, 20-25. Es decir, que algún 75% era debido a otras causas. Entonces, esto lleva a preguntarnos, ¿merece la pena hacer un cribado a toda persona, a todo varón de más de 50 años para detectar un cáncer de próstata? Cuando sabemos positivamente que el cáncer de próstata es un cáncer que evoluciona con una lentitud extraordinaria en el 90% de los casos o en el 95% de los casos, y que hay multitud de personas que se mueren con su cáncer sin saberlo, pero de otra cosa. En autopsias efectuadas a hombres de 75-80 años, un 50% de autopsias dieron células cancerosas en la próstata. ¿Qué quiere decir eso? Que a cualquiera de ellos que se le hubiera hecho un PSA, lo hubiese tenido elevado, se le hubieran hecho biopsias, se hubiera encontrado o nada, o eso, y sin embargo, sin ningún tratamiento han llegado a los 80-90 años. Hay muchísima gente, o sea que es muy frecuente. Eso nos lleva a ver, ¿es conveniente hacer biopsias a todos los hombres de más de 50 años? La biopsia no es una broma. La biopsia la biopsia puede tener complicaciones porque son pinchazos que se dan a través es transrectal, aunque está ecodirigida, pero son habitualmente damos 10 o 12 pinchazos en la próstata, y esto a veces tiene complicaciones como son la hematuria, o sea, orinar sangre, que a veces hay que poner sondas, lavados vesicales, en fin, rectorragia es importante, y otra complicación importante, que es la infección y la sepsis, que a veces es grave y el paciente tiene que ingresar directamente en la UVI. Por lo tanto, y luego multitud de veces los tumores de la próstata, la cáncer de la próstata, son tan pequeños a veces que, a pesar de que dan 10, 12 pinchazos, no consigues estar ahí. Hay que repetir la biopsia. Y eso supone pues otros riesgos sumados. Por lo tanto, está en entredicho el que el screening sea una medida adecuada para para conseguir diagnosticar el cáncer de próstata. Esto supondría además un coste incalculable. Ya se sabe que lo mejor es la medicina preventiva, ¿no? El diagnóstico precoz. Una cosa es el diagnóstico precoz cuando una persona va al médico porque tiene cierta sintomatología y se le hace y otra cosa es hacer el cribado, que se puede hacer como se hace, por ejemplo, para descartar el cáncer de colon, ¿no? Que es la sangre oculta en heces, que porque eso es muy simple, y el hecho de que haya sangre oculta en heces te dice casi con seguridad de que tienes algo en el colon. Eso está clarísimo, que tienes o un pólipo benigno mínimo o un cáncer de colon. La colonoscopia es una exploración que te da certeza absoluta de lo que tienes, ¿no? Sin embargo, la biopsia de próstata no, es más difícil. Por lo tanto, en el colon está perfectamente indicado el cribado, lo mismo que en la citología vaginal para detectar
el cáncer de cuello vaginal, pero la próstata está en entredicho todavía. No cabe duda que uno cuando va al médico, si tienes una sintomatología, el médico te va a pedir seguro una analítica de PSA para ver eso, ¿no? Pero es imprescindible que el médico explique bien en la dinámica en que se mete uno cuando se hace el PSA y sale alterado, ¿no? Que puede ser peligroso para la salud antes que llegar al diagnóstico de la próstata. Y luego la mayor parte de los, la incidencia del cáncer de próstata actualmente, el último estudio que se hizo estadístico fue del año 2015 y es aproximadamente de 100 casos positivos por cada 100.000 hombres, 100 cánceres de próstata por cada 100.000 hombres al año. Cuando en el año de esos, el 90% son estadios iniciales. Nosotros tenemos el PT1. Algunos no requieren ni tratamiento, ¿no? El 90%. Luego los otros ya son, el restante 10% son los que requieren un tratamiento mucho más agresivo. Pero hay veces que incluso la vigilancia, esperar y ver, pero tienes que andar repitiendo las biopsias, es suficiente. ¿Qué quería decir con esto? Que en el año 2010 se hizo una estadística parecida, un estudio estadístico, y la tasa de los 100 que ahora se detectan, pues se detectaban, me parece que eran 25 o 30. ¿Por qué? Porque ahora se hacen muchísimo más análisis de PSA. Entonces, eso obliga a hacer biopsias, cada año se hacen más. Nosotros veníamos teniendo unas 500 al año, más o menos, ¿no? Por ahí, ¿verdad? Unas 500 biopsias al año. Aquí en la población masculina de Burgos, ¿qué puede ser? 60.000 hombres. Más o menos, ¿no? 60.000 hombres. Y venimos los últimos datos que yo tengo eran entre 70 y 80 casos de cáncer de próstata, de los cuales de esos 60 o 70 tenemos que operar a lo mejor a 15 o 20 y el resto con otro tipo de tratamientos, ¿no? El tratamiento estándar del cáncer de próstata es la cirugía radical de la próstata, prostatectomía radical. Es una intervención de cierta envergadura, porque tiene dos complicaciones que hay que tener en cuenta, que es la incontinencia urinaria, porque buscando la radicalidad se lesionan los esfínteres de la contención de la orina, a veces, otras veces no, y al mismo tiempo una afectación clarísima de la función eréctil. Se produce una impotencia casi asegurada en un porcentaje alto de los casos. Se ha avanzado mucho con la cirugía laparoscópica, que ahora ya prácticamente todas las prostatectomías radicales se hacen con laparoscopia y eso magnifica las imágenes y se hace mejor, pero a pesar de eso hay que contar con ello siempre. La incontinencia es una cabronada. Eso es. Hay hombres que superan perfectamente la disfunción eréctil, ¿no? La pareja, ¿no? La pareja. Sin embargo, la incontinencia, eso es más complicado. La incontinencia es... Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero buscando la curación, la prostatectomía radical es el tratamiento estándar. Esa es la que cura o no cura. Cuando hay, a veces, a pesar de que es una cirugía radical, siempre pueden quedar restos que no se han extirpado, porque no se ven microscópicos, ¿no? Y entonces hay que dar radioterapia coadyuvante, que llamamos nosotros, que es darle para terminar con el proceso, ¿no? Aparte hay otro tratamiento que directamente hay... el cáncer de próstata es una patología en la cual el paciente tiene mucho que decir. Un paciente presenta un cáncer de riñón y es que no hay otra alternativa, a operar. Presenta un cáncer de vejiga y hay que extirparlo. Presenta un cáncer de testículo y no hay, vamos, sin dudarlo, ¿no? Extirparlo. Pero la próstata es una de las patologías que tiene más variabilidad, que hay multitud de posibilidades de tratamiento y con cualquiera de ellas, tanto la cirugía como la radioterapia, la braquiterapia, la vigilancia, todo eso, puedes acertar o equivocarte. Y es imprescindible, por eso esta es una que en la consulta más tiempo dedicamos a explicar el proceso, porque a veces es el paciente el que decide lo que se quiere hacer. Y puede acertar o puede equivocarse. A veces hemos operado, sobretratado muchísimo, hemos operado cánceres de próstata
microscópicos, claro, que no tenía que someter a la persona a una intervención de tanta envergadura para que a lo mejor con un tratamiento simple hubiera durado muchísimos años. Antiguamente, cuando no existía el PSA y el único medio que teníamos para detectar cáncer de próstata era el dedo, el tacto rectal, que era lo que te decía, que si había irregularidades o estaba dura, que te decía, puede tener un cáncer de próstata. Y no existía la intervención de la prostatectomía radical, ¿no? Se le ponía un tratamiento que era, antes ya se sabía la dependencia hormonal, clarísimamente, la dependencia hormonal, que la hormona masculina era la que acentuaba el crecimiento y la progresión de la próstata. Y hace 30 años el tratamiento únicamente era darle estrógenos, hormonas femeninas a los pacientes, o la castración, o sea, lo que pasa es que eso es muy duro, pero al decirle a un hombre que le vas a hacer una castración era muy duro, ¿no? Ahora hay medicamentos que hacen la misma función sin necesidad de hacer la castración, ¿no? Entonces, antiguamente, venía a decir esto, que antiguamente era dificilísimo diagnosticar un cáncer de próstata de menos de 75, entre 75 y 80 años, porque ya cuando se diagnosticaban estaban en un estadio muy avanzado, lo cual quería decir que había empezado la enfermedad a los 55 años o por ahí. Y la gente, con aquellos tratamientos que le dábamos y demás, duraban todavía una serie de años. ¿Qué quiere decir eso? Que el cáncer de próstata, a pesar de que se diagnostica en una edad temprana, tiene posibilidades, si no de curación, de una vida similar a la de una persona normal. A veces no, ¿eh? Hay gente que sigue siendo una tasa alta de mortalidad la que hay, pero es que es el tumor más frecuente que hay ahora mismo en España, en el hombre. Supera al de colon y al de pulmón, que eran antes los... Pero vamos, que es conveniente hacerse un PSA, pues mira, yo no puedo decir ni que sí ni que no. Yo me lo hago alguna vez. Algún año sí, otro no, depende. Porque me da miedo meterme en la dinámica de la biopsia, ¿no? Pero a veces es necesario hacerlo, no cabe duda, ¿no? Y luego hay que hacer un estudio, pero también se ve, hay otros mecanismos para saber si la elevación del PSA es debido a un cáncer de próstata o a otra cosa, a una próstata voluminosa, que es la densidad del PSA, el PSA libre, PSA total, repetirlo, la velocidad de crecimiento, todo eso influye en hacer el diagnóstico. Y no sé qué más, te puedo decir, no sé si, a ver. Es lo que decía antes, ¿no? Que aquí es... dice que no, que aquí lo dice muy tajantemente. En ningún caso solicitaremos PSA para el cribado del cáncer de próstata si el paciente no conoce las ventajas. O sea, es aconsejable, no es aconsejable hacer una biopsia de próstata. Existen aspectos positivos como negativos de la realización del cribado del cáncer de próstata, ya lo hemos explicado. Y hay que hacer al decirle al paciente una información de la dinámica a que se va a someter, que puede salir bien o puede salir mal. Luego, los que son candidatos inexcusables, hay un componente familiar, o sea, no es que sea hereditario estrictamente, pero hay un componente familiar importante. Si una persona tiene familiar directo con un cáncer de próstata, hay que hacer la biopsia, o sea, hay que hacerle un estudio a partir de los 50 años, ¿no? Si existe a los 45 años, existe un familiar de primer grado con un cáncer de próstata. Si existen dos o más antecedentes familiares, a los 40 años. Los varones de raza negra hay una tasa una incidencia en cáncer de próstata en varones de raza negra muy superior a la de los de raza blanca. Los asiáticos tienen menos que nosotros, menos tasa de incidencia que la raza caucásica. Por tanto, no debe realizarse un despistaje de la publicidad en varones asintomáticos sin antecedentes personales ni familiares de riesgo. No es que no deba hacerse, no es aconsejable, se puede hacer. Y si uno va al médico, se le va a pedir el PSA y ya está. Y ya saben la dinámica que se mete. Que si está un poco elevado, se le repite. Y si sigue elevado, hay que hacer una biopsia con los riesgos que ello tiene. Hombre, afortunadamente ahora se procura hacer... Es que la biopsia de próstata se hace a través del recto, que es un ambiente sucio, infectado y que puede provocar infección de la próstata a la próstata los antibióticos llegan con dificultad y entonces puede provocarse una septicemia, una sepsis y poner en peligro la vida del paciente. No es aconsejable, pero tampoco es raro que se lo dé, ¿no? Si el paciente solicita, se debe informar sobre los riesgos y beneficios al solicitar el consentimiento informado en caso de realizarlo.
Los americanos a partir de los 70 años no hacen biopsia de próstata, porque como ya he dicho, es un cáncer que evoluciona con mucha lentitud. Y quizás esta diapositiva está un poco atrasada ya, como la esperanza de vida es tanto, no es a partir de los 70, hasta los 75 años ya no es aconsejable hacer el PSA, porque salvo que uno tenga la mala suerte de tener un cáncer muy agresivo, si lo tiene, se va a morir a los 90 años de otra cosa, de viejo o de otra cosa antes que de cáncer de próstata. Pero se siguen haciendo. Nos llegan muchos pacientes con 75, 80 años con el PSA un poquito alto y algunos se llevan la biopsia, se ganan la biopsia para nada, porque no hay que ponerle tratamiento muchas veces. Yo no sé si, yo creo que ya he hablado bastante. Bueno, y luego la... Por favor, quería hacerle una pregunta. Sí. Bueno, voy a ser un poco breve porque me imagino que hay mucha gente que quiere. No tenemos prisa. Yo he tenido esta experiencia de lo que usted ha hablado y estoy estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero yo, por ejemplo, estoy operado, he tenido 2 biopsias, he pasado por todos los procesos que usted me ha contado y la verdad ahora lo que ha dicho de la incontinencia es lo peor que me está pasando. Me llevo operado 2 años y medio, va a ser 3 en junio, y me hicieron una prostatonomía radical paradoscópica, de la que usted ha hablado, y la verdad lo pasé y casi ni me enteré de nada, ¿me entiendes? Pero llevo 2 años y medio, me hicieron 2 biopsias, en la primera no salió nada. En la segunda salió un carcinoma de 1,5 milímetros. Que me dijeron que no era tan eso. Y ahora, ¿me entiendes? Estoy cada 6 meses yendo a hacerme revisiones. Tengo un 0,5. Este último. He estado en 0,3, 0,4, 0,5, en fin. Y estoy pues pasándolo. Ha hablado de castración. Bueno, ya tengo incontinencia. La verdad que se va yendo, ¿me entiendes? Poco a poco, poco a poco se va yendo. Pero de verdad lo estoy pasando bastante mal. ¿Me entiendes? Es lo que estoy de acuerdo con lo que ha hablado usted, pero en otras partes no estoy totalmente de acuerdo. Porque el coste de una operación de esas es de 22.000 euros. Me hablaron. Eso haciéndola en Bilbao, haciéndome la paradoscopia radical, el método Da Vinci, que le conocerá usted. Sí. Y entonces me dijo que con la paradoscopia era suficiente, porque ahí se ve todo, ¿me entiendes? Lo que pasa que lo otro es tridimensional. Se ve mucho más. Eso, 1,5, no sé si de milímetros que tenía el carcinoma, que no me le pillaron 2-3 años anteriormente. Sí, no, claro, es que es muy pequeño. Perdón, no, es lo que he dicho, ¿no? Vale. Muchas gracias por la información que me ha dado y de verdad. Es un ejemplo de lo que acabo de decir, ¿no? Que es lo que es las complicaciones, la incontinencia, son más que cualquier otra cosa. Y el Da Vinci es una innovación, es la cirugía guiada por robot que magnifica las imágenes y tiene una tasa algo menor de incontinencia, pero tampoco se libra de ello, ¿no? Tampoco se libra de ello. El servicio nuestro de urología hace la cirugía, ya digo nuestro porque ya no es mío, ¿no? Aquí tenemos un representante que hace una cirugía laparoscópica magnífica, ¿eh? O sea, han disminuido la tasa de incontinencia de una manera apreciable. Y, hombre, cada año, cuando se vaya manejando mucho más y vaya mejorando las ópticas, el instrumental y todo, llegará un momento en que la tasa de incontinencia y de impotencia descienda. Pero ahora es lo que hay, es lo que hay. A usted se le ha curado, pero
jugándose ese riesgo, ¿no? La incontinencia y... Es que no hay otra. En fin, a ver. Sí. Hola, mire, yo le quiero preguntar, es que estoy leyendo ahí que si existen 2 o más antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata. Sí. ¿Se entiende de primer grado el padre y padre y Padre hermano? y hermanos. Abuelo no, padre y hermano, el abuelo no. Vale. Padre y hermanos. Vale, de primer grado padre y hermano. Sí, sí, vale. sí, padre Gracias, y hermano. Sí. Gracias. En los efectos secundarios de los tratamientos médicos. Ah, bueno. Eso también es un poco subjetivo, es decir, o sea, de entrada el tratamiento hormonal, bueno, el tratamiento médico para el cáncer de próstata existe, ¿no? Para la hipertrofia. Ah, bueno, pues el inhibidor de la 5-alfa reductasa, que el hecho de provocar una disminución o de la dihidrotestosterona es como si estuvieras dándole una hormona femenina, a ver si me entiendes, no exactamente igual, pero está disminuyendo las tasas de hormona masculina, y entonces eso puede llevar consigo únicamente que te crezca el pelo y una posibilidad de disfunción eréctil, no mucha, pero suficiente. Son las únicas que puede producirte, ¿no? También dicen a veces que al dar una inhibidor de la 5-alfa reductasa, enmascarar el PSA, ¿sabes? Que el PSA disminuye con las hormonas femeninas, con el bloqueo hormonal masculino, ¿no? Entonces disminuye el PSA y podría enmascarar un cáncer de próstata. Pero no, porque ya se cuenta con ello. Cuando sale un PSA, se hace la suma y tiene que ser la mitad, o sea, para que... Y luego no tiene ninguna otra efecto colateral, puedes tomarlo indefinidamente, y el alfa-bloqueante lo mismo. No tienes ninguna... Antes afectaba la tensión arterial, y de hecho el primer alfa-bloqueante que se utilizó era un hipotensor, que era la alfazosina, ¿no? La doxazosina es posterior todavía. Yo creo que antes era el Cardurán, el Cardurán, que era un hipotensor, se vio que mejoraba la calidad de la micción, ¿no? Y entonces los actuales, la tamsulosina o la silodoxina, estos son mucho más específicos y no afectan para nada los niveles de tensión arterial. No hace nada. O sea, es como si le dieras agua del grifo, prácticamente. Hay que dar un bloqueo androgénico. Mira, la hipófisis produce un precursor de la testosterona, un precursor, la LRH. Entonces, actualmente hay un medicamento que se llama análogo de la LH, que esto lo que hace es un producto que actúa como si fuera una hormona masculina, como si fuera una testosterona, pero sin serlo. Y engaña a la hipófisis. La hipófisis es una glándula que es la que indica a los testículos la producción de testosterona. Entonces, esa sustancia engaña a la hipófisis y la hipófisis dice, hay suficiente ya, y deja de producirlo. Y entonces baja la tasa de testosterona y es el tratamiento médico ideal para el cáncer de próstata. Aparte de otros, claro. Se llama el bloqueo androgénico. Son unas inyecciones que se pone cada 6 meses. No sé si aquí hay alguien que lo esté utilizando. Y hay otros que son antiandrógenos, que lo que hace es inhibir la testosterona que ya está circulante, ¿no? La inhibe su efecto, que se llama antiandrógeno, que es como si fuera similar a una hormona femenina, no exactamente, que es la flutamida o la bicalutamida, se llama, ¿no? Bueno, Pepe. ¿Tiene que ver algo con la próstata? ¿La qué? ¿El qué? Colodaco. Caledaco. ¿Tiene que ver algo con la próstata? El colédoco. No sé. ¿Eso que es un medicamento o qué? No, es una enfermedad. El colédoco, quiste en el colédoco.
Sí, quiste en el coledo. Esto es de la vesícula biliar. El coledo O sea, que no tiene que ver nada con la próstata. Nada. No tiene nada que ver, nada. Yo te doy las gracias porque pensé que el cáncer de próstata era muchísimo malo y me voy de aquí con la sensación de que igual no es tan... Has quitado hierro, que me parece estupendo. Yo por eso digo, un mensaje de cierta tranquilidad. Vale, exacto. ¿no? Hay casos excepcionales que se salen de la norma que debutan con una metástasis generalizada, ¿no? Que eso ya... Y aparte de eso, mejoran con el tratamiento, con el bloqueo androgénico, que dura años, ¿eh? Pero esos son casos rarísimos. Lo normal es que la evolución del cáncer de próstata sea relativamente buena, lenta y eso. Y dos preguntas muy fáciles para ti. Me ha parecido ver que las hierbas no hacen absolutamente nada. Antes se utilizaba... Y la otra. No, esto fue un médico francés misionero en Senegal o por ahí, se dio cuenta de que había una tribu en una región donde utilizaban para la cocina y la comida la corteza de un árbol, que era el pige, un africano, y que no había visto, él había estado había sido discípulo de un urologo francés famoso, no sé cuál, Charcot, no qué sé yo. Y este se dio cuenta de que en la tribu esa no había nadie que tuviera un cuadro de prostatismo y lo atribuyó a esto y se hizo un medicamento con la raíz del Pigeon africanum, ¿no? Y era, pues chico, no sé si es efectivo, ¿no? Pero era lo único que antes lo poníamos a todo el mundo y nada, no servía para nada. Una última cosa. ¿El sexo tiene algo que ver con la próstata? ¿Mucho sexo, próstata? En absoluto. Nada. Eso, cuanto más mejor. A ver. En un caso de cáncer con operación de prostatectomía radical abierta, sí, produce, ¿cómo se dice esto? Incontinencia y disfunción eréctil. Sí. La incontinencia pues puede durar siempre o se puede curar. Habitualmente mejora. Hay algunos casos en que no y hay que poner un esfínter artificial, ¿eh? Y la disfunción eréctil también. Esa ya es más complicada, porque además uno va creciendo en edad y entonces aparte, se juntan las dos cosas, ¿no? Se juntan las cosas. De todas formas, no, hay algunos servicios que hacen un tratamiento después de la prostatectomía radical, inmediatamente, aunque no tenga nada, dan una dosis baja de uno de estos medicamentos similares al Viagra diariamente, continuamente, porque dicen que favorece la irrigación de los cuerpos cavernosos y eso, y que mejora en cierto modo la disfunción eréctil. Pero vamos, excepto el Da Vinci, tiene una tasa menor de disfunción eréctil, pero que uno cuando ya acepta someterse a una prostatectomía radical tiene que contar con ello. Puede exigir, ¿no? Y hay algunos casos en que es efectiva tanto la Viagra como inyecciones intracavernosas de prostaglandinas, ¿no? Que pueden servir, y de hecho hay gente que sí que le va bien, que les va bien. Hay otros que no. Perdón, yo estoy tomando para la prostata unas cajas que pueden cárcelas por mañana y por la noche, que tiene en las cajas, no me acuerdo ahora cómo se llama, 60. Permisón 60, sí, 60. Esa, de todas las hierbas, es la única, esa, de todas las hierbas que venden, es la única que tiene un cierto nivel de actuación a nivel de la inhibición de la dihidrotestosterona famosa. O sea, que de todas las hierbas que hay, que son el pronitol, yo no sé, muchas de esas ya ni me acuerdo, el permisón, esa es la serenoa, no sé, la serenoa repen. Esa es la única que actúa. Sí. 160-60 es. Permisón 160-60, sí. Esa es la única que tiene algo de... A ver, un momento. Yo le quería preguntar en qué momento, más o menos, por los síntomas, debemos acudir por primera vez, porque en mi caso yo no he estado nunca, para acudir al urólogo y saber qué es lo que tengo que hacer. Yo, por ejemplo, en el tema de las misiones, por ejemplo, la noche, pues puede ser una al amanecer,
Y lo que sí, por ejemplo, lo he comentado ahí de pasada antes, que puede haber variaciones. Yo, dependiendo a lo mejor de haber tomado café, Sí. pues ese día, por ejemplo, tengo más. Sí. ¿No? Si influyen, porque no es, o sea, la situación no es uniforme todo el tiempo. Hay momentos o hay días porque has comido o has cenado o has bebido, ¿no? Pero de ordinario suele ser una vez a la mañana. ¿Yo debería acudir al urólogo? Pues usted está en una situación envidiable, porque yo en su caso no se me ocurriría ir al urólogo. No. O sea, ya sabe que es la afectación de la calidad de vida. Hay gente que la primera misión la hace a las 4 de la mañana y luego a las 5, a las 6 y a las 7. En las últimas horas, 4 o 5 veces. Eso ya, menos mal que estamos menos mal que estamos... Sí. No, eso es. Sí, también. Pero, efectivamente. Sí. Hay veces que la poliuria nocturna, a veces, o sea, que se orina casi más que durante el día. Es conveniente porque hay personas que durante la noche orinan bastante más de la mitad de lo que orinan todo el día, en las últimas 5 horas. Pero eso es una cosa del metabolismo, del ritmo circadiano. A tope, por eso. Entonces, eso es más complicado de tratar. Eso es más complicado porque produce mucha orina y llega un momento en que la vejiga tiene que vaciarse. Ese es lo que he dicho, que era la combinación de las dos. El medicamento que actúa sobre para dilatar, relaja el musculatura, y el otro que inhibe la producción de dihidrotestosterona, que es la que reduce el tamaño. O sea, que ese es un tratamiento, el mejor tratamiento que hay para la próstata. Pero yo creo que reduce todo, ¿no? Ya le he dicho antes el dutasteride, inhibe la producción de dihidrotestosterona, que es la hormona masculina, y entonces, lógicamente, puede tener un poco de disfunción. Cuando se junta con 89 años... Pero claro. Hola, doctor. Ha dicho usted que para la próstata, cuanto más eso mejor. Y mi pregunta sería, ¿en qué medida afecta positivamente a la próstata? ¿Qué es que le afecta? Nada, ha sido un poco una butada. O sea, cuanto más sexo mejor, no. Eso ya depende de cada persona. Te voy a decir que el sexo no afecta para nada, absolutamente para nada, la evolución de la próstata. Por eso, cuanto más sexo mejor. El alcohol, los picantes y el café, los picantes, actúan, o sea, irritan la vía urinaria. Entonces, no es que favorezcan la aparición de una próstata ni el crecimiento de la próstata, pero sí aumentan los síntomas. El alcohol, muchas gracias, los picantes y el café. Que ya no. Muy bien, yo espero que por lo menos llevarnos el mensaje ese de que la hiperplasia de próstata es muy frecuente, que el tratamiento médico es muy efectivo, y que el cáncer de próstata pues evoluciona con lentitud y que no hay que asustarse. Un día me llegó a mí un cura con 85 años llorando porque a uno se le había hecho la biopsia, tenía el PSA de 5 o 6. Por Dios, y usted tendría que estar dando gracias al cielo de que va a ir pronto a ver a Dios.